Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del dólar porque se ubica en su nivel más bajo de los últimos 6 años. Para conocer qué sectores se benefician y cuáles se ven afectados con un dólar por debajo de los 3.300 pesos, nos conectamos a esta hora con Juan Pablo Vieira, CEO de JP Tactical Trading. Buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, Luisa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo ven ustedes este precio del dólar? ¿Por qué se da este precio que no se veía desde hace tantos años en nuestro país? Luisa, realmente es un movimiento de euforia, un movimiento de optimismo, de confianza de los inversionistas que realmente están en este momento muy optimistas con el nuevo gobierno, con el nuevo gabinete ministerial. Esto ha generado confianza, ha generado... ¿Qué es lo que están premiando en este momento los inversionistas? Tener reglas claras, tener seguridad jurídica, seguridad física, que es lo que ha prometido el nuevo gobierno, austeridad fiscal, el nuevo gabinete, los nuevos ministros que ha nombrado el presidente Abelardo y su vicepresidente José Manuel han generado mucha confianza, han sido vistos con muy buenos ojos por parte de los inversionistas y eso está generando que proyectos que venían estancados durante estos 4 años estén reactivándose y el optimismo por entrar al país sea muy grande en este momento. Y ese es el flujo de capitales que estamos viendo, también aprovechando las tasas altas de interés. Entonces, todo eso ha generado una entrada de dólares muy importante y que todo el mundo está muy optimista porque realmente estamos entrando a un rango de negociación en el dólar en Colombia que vimos durante el 2015 y 2020. Estamos hablando de un rango entre los 3.300 y los 2.800 pesos. En este momento ya el movimiento está muy extendido, es para que nosotros estuviéramos alrededor de los 3.800, 3.700. ¿Cómo se está moviendo con respecto el dólar, con respecto al resto de monedas de la región, como el peso chileno, el real de Brasil, el peso mexicano? Pero acá en Colombia tenemos una prima, básicamente, o un apetito por el país que en este momento son alrededor de unos 500 pesos y es por eso que estamos viendo estos niveles tan atractivos, sobre todo para los importadores y para quienes tienen obligaciones en el exterior. Sí, ya vamos a analizar eso de los beneficiados y los perjudicados. Quiero que miremos esta gráfica comportamiento del dólar en los últimos 7 meses. Veíamos que el 30 de enero 3.661 pesos, luego pasamos a 3.766, 3.669 pesos, 3.621 pesos, 3.678. En junio ya empezamos a ver este descenso, 3.443 y 3.256 pesos. Y uno también viendo y analizando, Juan Pablo, cómo se mueve el dólar y la bolsa de Colombia, cómo se mueve el tema de los mercados con este precio del dólar. Luisa, mira, los mercados siempre anticipan. Como se dice tradicionalmente en la bolsa, en los mercados bursátiles, el mercado compra con el rumor, vende con la noticia. Entonces el mercado empezó, y ese fue un rally que vimos durante la primera vuelta presidencial y ya el resultado final en la segunda vuelta, un rally muy importante en las acciones de Colombia. Hay un apetito muy grande por estos activos en el país y una corrección fuerte del dólar. Recordemos que antes de esa primera vuelta estábamos cerca de los 3.800 y se ha presentado esta caída abismal. Nosotros ahora lo que estamos esperando es que realmente el dólar empiece a encontrar una zona de soporte, un piso en estos niveles, al menos en el corto plazo. A mediano o largo plazo seguimos esperando que el dólar pueda continuar a la baja y ya quedarnos en digamos que un movimiento muy lateral en ese rango de negociación entre los 3.300 y los 2.800 pesos, que fue volvernos a meter en ese rango de 2015 a 2020. ¿Qué es importante? En el mercado bursátil hay una cantidad de oportunidades ahora, acciones muy baratas, de compañías muy sólidas, líderes en la región, líderes en sus sectores, y que fuera de eso ahora tenemos una gran ventaja. Ya reactivar relaciones con Ecuador, Perú también se va a volver un aliado, un gobierno que comparte la misma ideología del presidente actual, pues el presidente que llega, Abelardo, en Colombia. Venezuela, se abre un mercado donde está todo por hacer. Entonces realmente no es solo la confianza en Colombia, todo por hacer en el sector minero energético también, en hidrocarburos, hay todo, y las compañías nuestras tienen todo el potencial y ya toda la confianza para salir a invertir. O sea, tantos inversionistas locales, las grandes compañías, los inversionistas internacionales, lo único que necesitaban eran reglas claras.
y eso es lo que estamos viendo ahora con ese apetito y ese ambiente de optimismo por las medidas anunciadas y por la confianza que hay en el nuevo gabinete de gobierno. Usted mencionaba al inicio, Juan Pablo, los beneficiados. Vamos por partes. ¿Quiénes se benefician con este precio del dólar? Luisa, mira, todo el que vaya a viajar, ahora para vacaciones de fin de año es el momento buenísimo para los que estén pensando salir del país, los que tengan compromiso en el exterior, ya sea de educación, los que estén pensando cambiar de carro, de vehículo, de computador, todo empieza a bajar de precio con un dólar mucho más favorable, mucho más barato. Se vuelve muy atractivo para las empresas también, para los importadores, para invertir en maquinaria, para invertir en no solo en Colombia, sino en el exterior también, los que estén pensando hacer inversión en el exterior, para el mismo gobierno. Vemos como la deuda pública está en máximos históricos, cómo ha crecido la deuda en el gobierno actual y gracias a Dios con ese recorte del precio del dólar nos va a favorecer bastante para que el gobierno tenga mayor facilidad para pagar los intereses y pagar el servicio de la deuda, que va a ser un compromiso muy importante que va a tener que enfrentar el nuevo gobierno. Sí, ese punto es muy importante, el de la deuda. Veíamos que también la deuda, pues en los últimos meses hemos hablado mucho de este tema, de cómo ha crecido la deuda pública, la deuda de Colombia, pero esto parece favorecer. Por ese lado sí, o sea, compensa un poco el endeudamiento excesivo que ha tenido el gobierno actual, porque la deuda viene creciendo a un ritmo muy acelerado y afortunadamente por esa confianza que está generando el nuevo gobierno, eso nos va a favorecer bastante para que el dólar esté muy controlado en esta zona y permita que el gobierno pueda ir cumpliendo ese servicio a la deuda, ese pago de intereses que al final del día es un pago, lo dice es el gobierno, pero realmente somos todos los colombianos que a través de los impuestos tenemos que salir a cubrir esa deuda. Y ahora hablemos de los que no se ven tan beneficiados, que se ven afectados por este precio del dólar, el caso de los exportadores colombianos. Así es, Luisa. Los cafeteros, los floricultores, los textileros, todos están muy afectados. Y sobre todo, ¿por qué? Porque los costos en pesos les han subido muchísimo. Entonces, si vemos el costo del salario mínimo que está disparado luego del aumento de casi un 24%, el recorte de horas laborales por semana, eso aumenta los costos. Fuera de eso, muchos de estos commodities o estos activos en el exterior han caído con mucha fuerza. Si vemos el precio del café, el precio del mismo petróleo, entonces que han venido descolgándose, entonces son menos pesos que van a recibir al final del día cuando hagan el cambio de los dólares en Colombia, las monetizaciones. Entonces tienen un reto muy interesante, muy duro en este momento, pero también hay otros sectores que se ven golpeados. El tema de turismo se ha visto afectado últimamente, vimos las cifras que vienen descendiendo la ocupación hotelera con fuerza en el último mes, sobre todo con esta caída fuerte de impacto mundial también, pero esto genera que muchos extranjeros que estaban viniendo sobre todo a ciudades como Medellín, Cartagena, en el auge del turismo, estén frenando ese gasto. ¿Por qué? Porque ven que les rinden más los dólares en otros países. Acá, como ha venido corrigiendo con tanta fuerza, ese poder adquisitivo, cuando venían a comprar y todo les salía barato acá en Colombia, digamos que ya no lo están viendo así. Entonces, eso afecta transporte, afecta restaurantes, afecta hotelería, afecta una cantidad de sectores. Y ¿qué es importante? Al final del día en la economía, con cualquier movimiento de mercado, haber beneficiados, perjudicados. Lo que necesitamos acá es que el dólar empiece a encontrar una estabilidad, un piso. Aquí estamos en un momento de euforia, pero nosotros somos optimistas que el dólar se empiece a configurar cerca de un 3.300, 3.400 en próximos días, en próximas semanas, y eso lo va a permitir que ya las personas, las empresas puedan empezar a hacer sus cuentas más claras y que realmente por ejemplo, en el caso de los extranjeros, en el tema de turismo, estén viendo ya una estabilidad en el dólar y digan, bueno, efectivamente, si queremos ir a Colombia, ese es el precio que debemos pagar en los hoteles, en los restaurantes, entonces ya no les va a rendir con un dólar de 4.000 o de 5.000 como venían disfrutando hace poco. Entonces, y para los mismos exportadores, ya de que tengamos estabilidad, van a poder ir nivelando sus precios. Entonces, el mercado es muy cíclico y se comporta muy bien dependiendo. Lo clave acá es, ahí tenemos una gran ventaja y es el petróleo, Luisa, porque ya el gobierno dice vamos a reactivar el sector petrolero,
Y esa parte es clave para Colombia. Por un lado, para poder pagar el servicio a la deuda internacional y no tener que seguirnos endeudando al ritmo que venían endeudados el gobierno actual. Y por otro lado, porque actúa como una barrera natural del dólar. Entonces, como una barrera coralina, nos evita esa volatilidad del dólar. Siempre a nivel internacional, porque cuando hay conflicto, se dispara el dólar, se dispara petróleo. Entonces, así nosotros evitamos acá que por un aumento en el petróleo, son más dólares que va a recibir al país, en el caso de Ecopetrol y las distintas petroleras, entonces evita que el dólar se dispare acá con fuerza y ayuda a que se mantenga una estabilidad. Es supremamente importante el sector petrolero para el país. Claro, es esa dinámica de cómo funciona el precio del dólar y el precio del petróleo. Y hablemos también de las remesas, es decir, esos familiares que están en el país en este momento, como usted lo mencionaba, no les va a rendir tanto esos dólares que les están enviando sus familiares en el exterior. Así es, Luisa. Efectivamente ya muchos empezarán a tantear y a ver si les sale mejor invertir en el exterior o traer esos dólares al país. Porque realmente ya como el dólar empieza a tener lo mismo las personas que están prestando servicio al exterior, que son muchos jóvenes, muchas personas que venden su servicio al exterior a través de internet, a través de todas las plataformas, hoy en día se están viendo afectados porque los ingresos se les han disminuido considerablemente. Entonces ya todas las personas empiezan a evaluar si mejor traen los dólares o los van invirtiendo afuera en otros mercados mientras el dólar empieza a tener al menos una estabilidad y empieza a encontrar un piso en el mercado. ¿Qué es lo importante y el mensaje al final del día? Cómo hay confianza, cómo hay seguridad en distintos frentes, cómo esto está generando un optimismo importante. Nosotros no vemos un repunte del dólar grande a nivel internacional porque por el momento, como hay mucho optimismo en Colombia, esperamos que el dólar se mantenga muy por esta zona, inclusive pueda caer. Entonces debemos acostumbrarnos a un dólar distinto y por eso no es que la perspectiva, si nosotros estuviéramos esperando que el dólar se va a subir, pues la gente se queda esperando, pero realmente como el dólar se espera más que tenga ese sesgo bajista o que se nivele por esta zona, se vuelve atractivo igual seguir invirtiendo en el país porque de todas formas se van a valorizar las propiedades, desde que haya confianza, desde que haya inversión, todo el resto, el que compre un terreno, el que compre un apartamento, el que compre una casa o lo que sea, en lo que esté invirtiendo, se le va a ir valorizando también. Sí. Bueno, Juan Pablo Vieira, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Signo Pesos, ayudarnos a entender cómo impacta este precio del dólar, a quienes beneficia y a quienes afecta. Muchas gracias, Juan Pablo. A ti, Luisa, muchas gracias por la invitación. Feliz noche.